estudiantes, ¿cómo están? Este es otro video de matemáticas donde vamos a empezar el estudio y la gráfica de funciones en los ejes cartesianos coordenados ortogonales. En este caso particular estaremos estudiando las gráficas de la función lineal y la función cuadrática, que son dos de las más simples. La función lineal, como su nombre lo indica, se trata de una línea recta. La ecuación general es esta que vemos acá. Es y igual a mx más b. Un ejemplo, si le damos valores, y igual a 2x más 1. Se llama función lineal porque justamente su gráfica es una línea recta, como podemos ver en este gráfico, que justamente coincide con el del ejemplo. Algo muy importante: la variable x está elevada a la primera potencia, por eso su gráfica es una línea recta. Entre otras cosas, significa que va a cortar al eje de las x, al eje de las abscisas, una sola vez, es decir, va a tener una sola raíz. La ecuación explícita de la función lineal y igual a mx más b tiene dos parámetros, que son los números m y b, que son números reales. Vamos a estudiar funciones que van de los reales en los reales. A m particularmente se lo llama pendiente y a b ordenada. Ya vamos a ver más adelante por qué. La pendiente es un valor que nos mide el desplazamiento, la tasa de cambio de y con respecto a x. Recordemos que y es la variable independiente y x la variable dependiente. En este caso la pendiente es 2, quiere decir que cambian 2y por cada x que cambie. Bueno, para hacer el estudio de las funciones empezamos definiendo el dominio y la imagen. En el caso de la función lineal, esto es algo relativamente simple. Recordemos, nuestra función es y igual a 2x más 1. Recordemos también que era el dominio. El dominio está formado por todos los valores de x para los cuales se puede calcular un valor para la función. En el caso de la función lineal, fíjense que la x está multiplicada por 2 y luego al resultado, a ese producto, se le aumenta 1. ¿Para qué valores de x existe esta operación? Y siempre va a existir, porque aunque x sea positivo, sea negativo, sea 0, siempre lo voy a poder multiplicar por 2 y siempre le voy a poder sumar a ese resultado algo más. Hay otro tipo de funciones, como por ejemplo cuando tenemos división. Hay que tener cuidado. Si la x está dividiendo, la división por 0 no existe. O si la x está dentro de una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de números negativos no existe. En ese caso, los números negativos no serían parte del dominio, si fuese raíz cuadrada de x, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de números negativos no existe en los reales. Recordemos que estamos viendo funciones que van de los reales a los reales. Pero bueno, volviendo a nuestro ejemplo particular, en el caso de la línea recta, de la función lineal, 2 por x siempre se puede multiplicar, no importa el valor que tenga x, positivo, negativo, fracción, aunque sea irracional, y le sumamos 1, eso siempre nos va a dar un valor. Por lo tanto, decimos que el dominio de las x son todos los números reales. Ahora para la imagen tenemos que definir cuáles son los valores de y que devuelve esta función. ¿Devuelve todos los reales o devuelve una parte de los reales? Bueno, de nuevo, en el caso de la función lineal, para encontrar el conjunto imagen, tenemos que agarrar la expresión de la función y poner x en función de y, al revés. Entonces despejamos, empezamos con 2x más 1, vamos pasando al otro lado, el más 1, fíjense, va a pasar restando. Y luego el 2 va a pasar dividiendo a todo hasta que llegamos a esta expresión. Bueno, de nuevo, ¿qué valores de y tienen sentido? Y todos, porque es multiplicado por un medio, siempre voy a poder multiplicar y por un medio, aunque y, aunque y sea positivo, sea negativo, sea 0, siempre voy a poder multiplicar por un medio y siempre le voy a poder restar también un medio. Entonces, la imagen de esta función son todos los reales. En general, el dominio y la imagen de toda función lineal son todos los reales. Bueno, siempre que se trate de una función lineal, vamos a estar en este caso. El dominio van a ser todos los reales y la imagen van a ser también todos los reales. Por eso la función lineal
es una función que va de los reales hacia los reales. ¿Sí? Es una de las funciones más simples, más fáciles. Les voy adelantando, no todas las funciones son tan simples para definir el dominio de la imagen. Ya vamos a ver con el otro ejemplo que son las funciones cuadráticas. Por ahora sigamos con las funciones lineales. Ya tenemos el dominio de la imagen, podemos avanzar con las intersecciones con los ejes. Primero vamos a ver la intersección con el eje X, o sea la raíz. Como es una función lineal, como la X está elevada a la primera potencia, esta tiene una sola raíz, teorema fundamental del álgebra o de la aritmética. Por el teorema de Gauss, como este es un polinomio de grado 1 porque la X está elevada a la primera potencia, tiene una sola raíz, o sea, una sola intersección con el eje X. Bueno, los parámetros son 2 y 1. ¿Qué hacemos para encontrar la intersección con el eje X, para encontrar la raíz? Bueno, se hace y igual a 0, o sea, ahí se le da el valor 0, con lo cual nos queda una ecuación igualada a 0, una ecuación con una sola variable que es x. ¿Sí? Si hago y igual a 0, entonces me queda mx más b igual a 0, estoy trabajando con la forma general, entonces la b que pasa al otro lado cambiada de signo, y luego la m que está multiplicando pasaría restando. Entonces, en nuestro caso particular, la raíz va a ser x igual a menos un medio. Esto define un punto de la gráfica, que es el punto donde la recta, la gráfica, corta al eje X. Como es un punto en los ejes coordenados cartesianos ortogonales, es un par ordenado, recuerden. Entonces el valor de X va a ser menos un medio. Y el valor de Y va a ser 0. ¿Sí? XY. Bueno, ya tenemos el primer punto de la recta. Vamos a ver, podemos encontrar otro punto fácilmente, que es la ordenada. Ahora vamos a ver cómo calcular la intersección con el eje Y, o sea la ordenada. De nuevo seguimos con el mismo ejemplo, tenemos los parámetros y para calcular la ordenada lo que hacemos es darle a X el valor 0 y resolver la ecuación que nos queda, que en realidad es muy fácil porque si a X le doy el valor 0, fíjense, m por 0, es muy fácil porque fíjense que nos queda m por 0 es 0, o sea que nos queda y igual a b. En este caso, como b vale 1, nuestra ordenada va a ser b igual a 1. De nuevo, la ordenada es un punto en el plano cartesiano, por lo tanto tiene coordenadas x, y, que van a ser 0 justamente para x y 1 para y. Ya tenemos el segundo punto de nuestra gráfica. A continuación vamos a estudiar el crecimiento de la función. En la función lineal el crecimiento es muy sencillo, porque el crecimiento es homogéneo, o sea, no cambia a lo largo de todo su dominio. Y el crecimiento depende del signo de la pendiente, el signo de m. Y pueden darse dos casos. Si m es positivo, o sea, si el signo de m es mayor que 0, entonces la función va a ser creciente en todo su dominio. ¿Sí? En cambio, si m es menor que 0, la función va a ser decreciente, va a ir decreciendo, va a ir para abajo en todo su dominio. En nuestro caso particular, m vale 2, entonces el signo de 2 es mayor que 0, por lo tanto, f es creciente, o sea que va a ser una recta que va a ir hacia arriba. Bueno, vamos consiguiendo más datos de la función. Bien, para hacer la gráfica de f, entonces vamos a usar toda la información que hemos estado analizando. Recordemos que nuestra función era y igual a 2x más 1, los parámetros son la pendiente 2, la ordenada vale 1, teníamos nuestra raíz en menos un medio 0, nuestra ordenada en 0, 1, que son los puntos por donde vamos a trazar la recta. Sabemos que la función es creciente en todo su dominio. Entonces, generalmente para dibujar cualquier gráfica, lo que hay que hacer es ubicar los puntos en los ejes cartesianos. En el caso de la función lineal, es una recta, se traza la recta y se verifica el crecimiento. Con eso va a ser suficiente. Bueno, para poder ubicar los puntos en los ejes cartesianos, lo primero justamente es dibujar los ejes cartesianos coordenados ortogonales. En otras palabras, los ejes X y Y. Bueno, vamos a ubicar la raíz. La raíz está en menos un medio para X, fíjense aquí, y 0 para Y.
en ese puntito ya tenemos la raíz. Ahora vamos a ubicar la ordenada que está en 0, 1. 0 para x, 1 para y. Justamente acá. Por estos dos puntos trazamos la línea recta, ¿sí? Y ya tenemos la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Verificamos el crecimiento. Me dice que f es creciente. Y sí, a medida que avanza x, fíjense, a medida que x va creciendo, la recta también va creciendo. Los valores de y van creciendo, se van para arriba. Es creciente. Si la pendiente fuese negativa, esta recta iría al revés, iría hacia abajo, ¿sí? Esto sería una recta decreciente porque va hacia abajo. A medida que aumentan los valores de x, disminuyen, bajan los valores de y. Bueno, vamos a ver otro tipo de función que no es tan simple, es un poquito más compleja, que es la función cuadrática. La función cuadrática en su forma general nos presenta tres términos: ax cuadrado más bx más c, donde el a sí o sí tiene que ser distinto de 0, claro, porque fíjense que si a fuese 0, se elimina el término cuadrático y nos quedaría una función lineal. A es distinto de 0, ¿sí? Demos un ejemplo: y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. La gráfica es una parábola, es una curva. Ya es más complicado, no es una línea recta, es una curva. Generalmente es una curva más o menos de esta forma, depende, ya vamos a ver, de los parámetros. La variable x está elevada a la segunda potencia. Esto, por el teorema de Gauss de las raíces, nos dice que va a tener dos raíces, o sea que es posible que tenga dos intersecciones con el eje x. En este caso hay tres parámetros que son a, b y c. Los tres parámetros son reales. Seguimos haciendo estudio de funciones que van de los reales a los reales. Al parámetro a se lo llama el coeficiente cuadrático. En este caso del ejemplo, fíjense, tenemos x cuadrado, entonces a vale 1. Al parámetro b se lo llama el coeficiente lineal porque acompaña a la x que está elevada a la primera potencia. En este caso el coeficiente lineal es menos 2. Y al último parámetro, al c, se lo llama término independiente, ¿sí? Porque no tiene ninguna variable asociada. Bueno, el dominio y la imagen. Como siempre, empezamos con la expresión de nuestra función y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces el dominio está formado por todos los valores de x para los cuales se puede calcular un valor para la función. Entonces viene la pregunta: en esta expresión algebraica, ¿siempre se puede calcular un valor? Y sí, porque consiste en agarrar la variable x, elevarla al cuadrado. Aunque x sea positiva o negativa o 0, siempre se la puede elevar al cuadrado. Luego se le resta un producto 2 por x. Eso también siempre se puede hacer. Y luego se le resta el número 3. En definitiva, el dominio van a ser todos los reales. El dominio de esta función. Y el dominio de toda función cuadrática siempre van a ser los reales. Les repito, hay otras funciones donde esto no es así. Por ejemplo, si tuviésemos la función logaritmo, recuerden que el logaritmo de x tendría que ser, como es el argumento del logaritmo, x tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, en ese caso, en el caso del logaritmo de x, el dominio, los valores de x serían los valores mayores que 0. Fíjense que por eso se hace un estudio de funciones por tipo de funciones. Es particular para cada tipo. Bueno, en la función cuadrática el dominio son todos los reales. Ahora, ¿qué valores de y va a devolver esta función? Y bueno, les voy anticipando que no son todos los reales. Tenemos que ver cuáles y, cuáles y son imagen de las x. Hay una fórmula que se puede aplicar, pero es un poquito complicada. Yo prefiero seguir otro camino. Vamos a calcular el vértice, vamos a ver otras características de esta curva y de ahí vamos a definir la imagen. Por ahora vamos a dejar que el dominio son todos los reales y la imagen la vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya en unas cuantas diapositivas ya vamos a estar con la imagen. La imagen va a depender del vértice y de la concavidad, que son conceptos que ahora vamos a ver. Entonces, lo primero, la intersección con el eje x, o sea, las raíces. Bueno, como es una función cuadrática,
Para hallar las raíces tengo que hacer i igual a 0. Al hacer i igual a 0, estamos en presencia de la ecuación de segundo grado que se resuelve con esta ecuación, ¿sí? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ahora, esto que está dentro, acá dentro de la raíz, el radicando, se le llama discriminante. El discriminante delta es b cuadrado menos 4ac. Y depende del valor que tome delta, vamos a tener tres posibilidades. Si este delta es mayor que 0, esta ecuación va a tener dos raíces reales y distintas, porque fíjense, si es mayor que 0, puedo calcular una raíz cuadrada, y esa raíz cuadrada va a tener dos signos, uno positivo y otro negativo. Por eso, si este delta es positivo estricto, o sea, mayor estricto que 0, vamos a tener dos raíces reales y distintas. Ahora, si el discriminante es igual a 0, esto es 0, es una sola raíz real, una raíz doble que se le llama. Claro, porque menos b más o menos 0 es menos b, nada más no va a cambiar, va a ser 0 acá. Y si el discriminante, si el resultado de b cuadrado menos 4ac es negativo, o sea, es menor que 0, no tiene raíces reales. Recordemos que estamos estudiando funciones que van de los reales a los reales. Y si delta fuese menor que 0, no hay raíces reales. Sí hay raíces en otro cuerpo de números como son los complejos, pero no estamos estudiando complejos por ahora. Entonces, si el discriminante es negativo, no va a tener raíces reales. Ahora sí, procedamos a calcular las raíces. En nuestro caso teníamos que nuestra ecuación es x cuadrado menos 2x menos 3, o sea que a vale 1, b menos 2, c menos 3. Procedamos a reemplazar estos valores en la ecuación resolvente. Calculemos el discriminante. El discriminante, fíjense, me quedaría menos 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Menos 4 por 1 menos 4, menos 4 por menos 3, más 12. Mucho cuidado con los signos. Presten mucha atención, es preferible poner los signos entre paréntesis e irlo resolviendo. Y al final me queda que el discriminante es 16, es mayor que 0, lo cual significa que voy a tener dos raíces reales y distintas. Procedamos a calcular las raíces. Entonces x12 va a ser 2 más menos la raíz cuadrada de 16 sobre 2. O sea que x1 voy a sumar la raíz de 16, que es 4. 2 más 4 es igual a 6, sobre 2 es 3. Y para x2 voy a restar la raíz cuadrada de 16. O sea, va a ser 2 menos 4 arriba, menos 2 sobre 2. La segunda raíz va a ser menos 1. O sea, estos son los puntos de intersección con el eje X. Pero como son puntos, recordemos, van a ser coordenadas cartesianas ortogonales, coordenadas en X, en Y. La primera coordenada para la primera raíz va a ser 3, 0, y la segunda coordenada va a ser menos 1, 0. Ya tenemos los dos primeros puntos de la parábola. Ahora vamos con la intersección con el eje Y, la ordenada. Como en el caso anterior, lo que hacemos es darle a x el valor 0, y lo que nos queda, claro, se anula el x cuadrado, se anula el menos 2x, nos queda y igual a c. En este caso, y igual a menos 3. Ese es el punto donde la parábola va a cortar al eje Y. Como es un punto, tiene dos coordenadas, x y x0 y menos 3. Bueno, ahora vamos a proceder a calcular el vértice, que es el punto HK. El vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola. Depende, ya vamos a ver de qué. Entonces, nuestro ejemplo, con nuestros parámetros, para calcular la coordenada h del vértice, usamos esta fórmula, menos b sobre 2 por a. O sea que en nuestro caso va a ser menos 2, el opuesto de menos 2, sobre 2 por 1. O sea, h igual a 1. K también tiene una fórmula, pero la fórmula de K es un poquito complicada. Yo prefiero usar otro procedimiento, más que esta fórmula, que a veces hasta es medio muy parecida a la de H. Yo prefiero usar otro método que es más sencillo para mí. Bueno, acá está la fórmula para los que quieren usar la fórmula de K. Yo lo que prefiero hacer es que K sea f de H. O sea que a X le doy el valor de H, que en este caso encima es 1, es un valor fácil, y reemplazo en F.
Entonces me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1, o sea, donde estaba x pongo 1 y calculo. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, 1 menos 2 menos 1, menos 3, menos 4. O sea que ya tengo los valores de h y k, que son para h1 y para k menos 4. Este vértice es un punto de la parábola. Es el punto más alto o más bajo de la parábola. O sea, el máximo o el mínimo de la parábola. Ahora vamos a ver cuál es. Vamos a calcular la concavidad de la parábola. De nuevo tenemos nuestra ecuación, nuestros parámetros. Y la concavidad depende del signo de A. Si el signo de A es positivo, entonces la concavidad es positiva. Quiere decir que la parábola va a tener esta fórmula. Va a tener las ramas hacia arriba. Y el vértice va a estar acá abajo. Acá abajito estaría el vértice B. En cambio, si el signo de A es negativo, la concavidad es negativa. Es decir, la parábola va a estar al revés, dada vuelta. Va a ir con las ramas hacia abajo. Y el vértice en este caso va a ser el punto más alto de la parábola. Bueno, en nuestro caso particular, A vale 1, o sea que el signo de A es positivo, por lo tanto tengo una concavidad positiva, es decir que la parábola va a tener las ramas hacia arriba. Vamos a ver el crecimiento de f, que va a depender justamente de lo que acabamos de ver, la concavidad y el vértice. Como ya tenemos calculado ambos, tenemos que aplicar la regla que nos dice que si la concavidad es positiva, el vértice es un mínimo y la parábola va a tener las ramas hacia arriba. Entonces f va a decrecer, f va a ser decreciente en los valores de x que van de menos infinito hasta h, y va a crecer para los valores mayores que h hasta el infinito. Hay dos intervalos acá. Ya vamos a ver bien de qué se trata. Y si la concavidad es negativa, entonces el vértice es un punto de máximo y f va a crecer de menos infinito a h y va a decrecer desde h hasta infinito. En nuestro caso particular, recuerden que la concavidad era positiva, porque el signo de A es positivo, y nuestro vértice era 1 menos 4. El que nos interesa el valor de h, que sería el 1. Entonces, como es la concavidad positiva, estamos en este primer caso, ¿sí? Entonces, f va a decrecer de menos infinito hasta 1 y va a crecer de 1 hasta infinito. Ahora sí, ya teniendo la concavidad y el vértice, podemos ver la imagen. Recuerden que habíamos definido el dominio, pero habíamos dejado pendiente la imagen para más adelante. ¿Cuáles son los valores de y que van a ser imagen de algún valor de x? Bueno, ahora lo podemos saber. Tenemos de nuevo la fórmula algebraica de nuestra función, los parámetros, y la imagen depende del vértice y de la concavidad, como ya hemos dicho. Si la concavidad es positiva, entonces el vértice es mínimo, ¿no es cierto? Y la parábola va hacia arriba, entonces la imagen va a ir desde k hasta infinito. En cambio, si la concavidad es negativa, el vértice es máximo, es un punto de máximo, y la imagen va de menos infinito hasta acá. La imagen son los valores de y. En nuestro caso, ¿sí?, estamos con que la concavidad es positiva, o sea que nuestra imagen va a ser de k hasta infinito. El k, recuerden, es el valor menos 4. Entonces la imagen de nuestra función va a ser desde menos 4 hasta infinito. Bien, llegó el momento de hacer la gráfica de la función. Para eso vamos a juntar todos los valores y todos los datos que hemos ido analizando, y vamos a seguir el procedimiento de ubicar los puntos en los ejes cartesianos, verificamos la concavidad, en este caso porque hablamos de una curva, y trazamos la curva. Bueno, lo primero entonces es que el dominio de esta función son todos los reales y la imagen va de menos 4 a infinito. El dominio, recordemos, son las x, ¿sí? El dominio son las x, entonces va a ser todo el eje x el dominio de la función. Pero la imagen va desde menos 4 nada más, desde este puntito, desde menos 4 hasta infinito, hasta arriba. Entonces nuestra imagen va a estar acá en la zona verde de las y, del eje y, del eje de las ordenadas. Otra cosa que habíamos encontrado eran las raíces, 2 puntos, 3, 0 y menos 1, 0. Entonces ubicamos la primera raíz acá en 3, 0, y ubicamos la segunda raíz también en menos 1, 0.
Bien, ya hemos ubicado 2 puntos. Sigamos ubicando más puntos. Tenemos la ordenada en 0, menos 3. Va a estar por acá, ¿sí? La ordenada está en menos 3 para y. ¿Qué más? Tenemos el vértice, que es 1, menos 4. Entonces, 1 para x, menos 4 para y, va a ser acá justamente el vértice en HK. Y fíjense que ya se nos va dando la forma de la parábola. Bueno, por último, como la concavidad es positiva, va a ser una U. Y sí, tiene una forma de U. Trazamos entonces, sabemos que va a decrecer de menos infinito a menos 1 y va a crecer de 1 a infinito. Trazamos la forma y fíjense, claro, acá en 1, fíjense una cosa. Acá tenemos 1. A medida que x se acerca a 1, ¿sí? Si yo vengo menos 3, menos 2, 0, 1, la función va decreciendo. Las y van siendo cada vez más chicas, pero hasta llegar a menos 4, a 1, que en 1 y vale menos 4. Pero a partir de 1, la función crece, se va para arriba. Por eso decimos que f decrece de menos infinito, ¿sí? Esto sería menos infinito, hasta 1, hasta acá va a decrecer la función, y de 1 hasta infinito va a crecer, se va para arriba la función. Por eso el crecimiento acá es más complejo que en la ecuación de la recta. Recuerda que en la ecuación de la recta era o crecía o decrecía. Bueno, acá depende. Va a depender del vértice. El vértice va a definir dos zonas, una de crecimiento y otra de decrecimiento. Y esto porque la concavidad me dio positiva. Recuerdan, el signo de x me dio positivo. Si el signo era negativo, iba a ser al revés. Iba a ser una gráfica al revés y iban a cambiar las cosas. Bueno, eso ya lo van a practicar con los ejercicios. Y esta es justamente nuestra ecuación de la parábola del ejemplo que hicimos. Bueno, llegó el momento de practicar. Ya saben, este tema es estudio de funciones. Para el estudio de funciones, lo que tienen que hacer es definir el dominio de la imagen, hallar las raíces, que son puntos de la gráfica, hallar la ordenada, encontrar el vértice. Esto va a depender siempre del tipo de función, ¿sí? Recuerden que en los casos que vimos, la función lineal tiene una sola raíz. En cambio, la función cuadrática tiene dos raíces, pero ojo que la función cuadrática puede no tener raíces. Puede ser una parábola que no toque al eje X porque las raíces son imaginarias, son complejas. Puede darse el caso. Definimos el crecimiento, el decrecimiento de la función y por supuesto trazamos la gráfica. Bueno, en el trabajo práctico van a encontrar más ejercicios de recta y de parábola. Más adelante veremos otros tipos de funciones. Y recuerden que cualquier duda o cualquier consulta pueden comentar acá nomás debajo del video o pueden hacerla en el foro de la clase. Bueno, estudiantes, seguimos practicando y seguimos avanzando. Hasta la próxima.